Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y adorar al Señor. Aleluya. Hemos adorado mientras han estado los cánticos, mientras ha estado la música. Pero ahora es bueno elevar una alabanza al Dios del cielo. Aleluya. Para que Él escuche que la alabanza de nosotros sale de lo más profundo de nuestro corazón. Porque cuando el pueblo del Señor comienza a alabar a Dios, suceden cosas. Se rompen las cadenas. Hay libertad. Aleluya. Se limpian los aires. Es bueno alabar a Dios, es bueno, hermano, es bueno, es bueno, es bueno. Cuando el pueblo del Señor comienza a alabar a Dios, suceden cosas, y por eso estamos aquí en esta noche, esperando que Dios haga cosas grandes en medio de su pueblo, y no tan solamente en medio de su pueblo, sino también aquellos que nos ven y nos escuchan por medio de estos altavoces. Aleluya, aleluya, aleluya. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga al presidente. Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga al pastor Edwin, a la hermanita Nelly. Aleluya. Me gozo en verle aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Cristiana Misionera de Sidra Comerío. Y ¿verdad? Su pastor, por la misericordia del Señor, Ramón Luis Rivera Ocasio, como el alcalde de Bayamón, pero nada que ver. Alabado sea el nombre del Señor. Hijos del Señor, por su misericordia. Conmigo en esta noche, pues anda mi hijo mayor, Siur Rivera. Saluda, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, que verdad, pues me acompaña. La demás iglesia, pues se quedó en la, ¿verdad? En la iglesia. Hoy había culto de testimonio, noche de testimonio. Porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que hablar de las cosas que el Señor sigue haciendo en nuestra vida, porque el Señor cada día hace cosas nuevas en nuestra vida, aleluya, y tenemos que testificarlas. Alabado sea el nombre del Señor, ya que, ¿verdad?, muchos no creen por palabra, pues que crean por testimonio, que ellos sepan y reconozcan que hay un Dios vivo y un Dios de poder, un Dios que sigue siendo el mismo, que en Él no hay cambio ni sombra de variación. Le damos gracias, ¿verdad?, a la hermanita por esta invitación. Aleluya, ¿verdad? Mi alma tuvo un tiempito, ¿verdad?, detrás de nosotros. Es que a veces a uno, ¿verdad?, salir de la iglesia los días de culto será un poquito difícil, pero gloria a Dios, ¿verdad?, que hoy pues pudimos hacer los arreglos. Vamos a entrar rapidito en lo que es la palabra. Yo les invito a que busquen en sus Biblias en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Mi alma te adora y te glorifica. Bendito sea tu nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 1. Le vamos a estar dando lectura a los versículos del 9 al 11. Hechos capítulo 1. Pueden buscar con calma mientras vas buscando. No dejen de adorar al Señor. Aleluya, porque la iglesia se ve más bonita y se escucha más bonita cuando está adorando al Señor. Aleluya. Mi alma te adora. Bajan los nervios del predicador, porque no se crean que es fácil pararse aquí. El culto está lo más bueno mientras empieza el devocional, las alabanzas, pues ya los nervios pues van aflorando, y cuando ya cantan la última alabanza, el predicador está temblando. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, ¿verdad?, su adoración es muy importante. ¿Toditos lo tienen? Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Y me encanta esa porción cuando dice: ¿por qué estáis mirando al cielo? Aleluya. Amantísimo Dios y Padre Celestial,
Padre de toda gloria y de toda honra, te damos las gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta oportunidad que nos das de nuevamente, Señor, exponer tu palabra, Señor. Nos depositamos en tus manos, Padre, pidiéndote que tú quites todo entendimiento, toda sabiduría humana y sea tu Santo Espíritu, Padre, ministrando por medio nuestro, Señor, porque usted conoce la necesidad de cada uno de los que habemos en este lugar, Señor. Así como has ministrado a mi vida durante estos días, Señor, te pedimos que sea de edificación, aleluya, esta palabra aquí en la iglesia y que cada uno de los hermanos puedan salir de aquí contentos, gozosos, con nuevas fuerzas, con nuevos bríos, Señor, para poder seguir haciendo tu voluntad, Señor, reconociendo que el tiempo es corto y que el fin se acerca, aleluya, y que tú quieres un pueblo, aleluya, haciendo tu voluntad, Señor. Por eso en tus manos nos depositamos y esto todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, pero que no se siente la alabanza. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo y si lo alaba, te gozas. Aleluya. Yo le voy a pedir un permiso para quitarme el gabán porque es que yo... Señor, Dios bendiga a John, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Joven que amamos de una manera especial, aleluya, lo conocimos allí en Bayamón y lo aprendimos a amar de una manera especial. Bien, hermano, en esta noche, orando y pidiéndole dirección al cielo, ¿verdad?, al Señor, para que nos dirigiera en este mensaje, traía una lucha fuerte en el camino, ¿verdad?, porque pues sabemos que el culto va dirigido a las familias. A veces Dios pone palabras en la boca nuestra, ¿verdad? Y uno pues lucha con ellas, pero vamos a predicar lo que Dios nos ha puesto en el corazón. Reconocemos que la iglesia se compone, ¿verdad?, de familias. Y gracias a esas familias que llegan a la iglesia, las demás familias que están a nuestro entorno, a nuestro alrededor, ven estas cosas y también, ¿verdad?, pues llegan a la iglesia. Por eso es que la iglesia es llamada a dar testimonio de las grandezas y maravillas que Cristo Jesús hace en el hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí dice que estaban los discípulos mirando el cielo cuando el Señor, ¿verdad?, fue tomado y arrebatado al cielo. Yo me imagino la tristeza que había en ellos. Se iba aquel que había sido su sustento durante 3 años y medio. Se iba aquel que le había dado fortaleza, que los había enseñado, que los había instruido, que había hecho milagros y prodigios, y ellos habían visto la gloria de Dios por medio de su Hijo. Y pónganse en un momento, ¿verdad?, en los zapatos de los discípulos cuando ven a Jesús partiendo. Yo me imagino que esa tristeza los había, ¿verdad?, acaparado. Miraban al cielo y decían: se va Jesús, Él ha prometido que va a volver, pero nosotros no sabemos si va a volver o no, porque todas esas cosas y esas dudas llegan a la mente del hombre cuando nosotros, ¿verdad?, aleluya, en nuestra debilidad ponemos a pensar cosas que no tenemos que pensar. Pero me encanta algo que el Señor le dice, ¿verdad? Y habiendo dicho estas cosas, ¿qué le había dicho el Señor? El Señor le dijo: permanezcan en Jerusalén mientras son investidos del poder del Espíritu Santo. No se muevan de aquí hasta que reciban la promesa. Hay una promesa sobre la iglesia. Hay una promesa sobre nuestra familia. Hay una promesa, alabado sea el nombre del Señor, de parte del Dios del cielo, que Él va a tener cuidado de nuestra familia, va a tener cuidado de nosotros, y nosotros como iglesia tenemos que creer en esa promesa, porque las promesas del Señor son en el sí y son en el amén. Y cuando el pueblo de Dios aprende a poner su confianza en el Señor, vive tranquilo de
lo que está pasando a nuestro alrededor. Se puede estar cayendo el mundo a nuestro alrededor y nosotros tenemos la confianza y la seguridad que aquel que nos llamó está con nosotros como poderoso gigante, que aquel que nos comisionó está con nosotros como poderoso gigante. No nos deja, no nos desampara, está con nosotros de día y de noche, porque esa fue la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos. Yo me voy, es necesario que me vaya, pero le voy a dejar la promesa del Espíritu Santo, que es la que hoy está dentro de nosotros, que es la que hoy nos da la fortaleza para poder seguir hacia adelante, que es ese motorcito que nos empuja cuando ya no tenemos fuerza, cuando nuestras fuerzas se acaban. Y por eso tenemos que darle gracias al Señor, porque siendo tan insignificante, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. ¡Aleluya! Mira, hermano, esto es un privilegio poderle servir al Señor. Esto es un privilegio poderle servir a un Dios vivo y un Dios de poder, que siendo tan imperfectos, alabado sea el nombre del Señor, el Espíritu Santo de Dios more dentro de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y la promesa que Jesús le hacía a sus discípulos era que iban a recibir poder, porque el Señor conoce nuestras debilidades. El Señor conoce que nosotros somos hombres. Por eso cuando llamó a Ezequiel le dijo: y tú, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. No era que Ezequiel era especial, era que lo que iba a depositar en él era lo especial, y era, aleluya, el que iba a hacer la obra allí en el medio del pueblo de Israel. Es lo que está pasando hoy entre nosotros. Hemos recibido poder y hemos recibido poder del cielo. ¡Aleluya! Y este poder tenemos que llevarlo a todos lugares. Decirle a las vidas que hay solución y que hay problema. ¡Aleluya! Hay solución para sus problemas. Y que la solución a sus problemas es Cristo Jesús. ¡Aleluya! Me encanta también que, ¡aleluya!, Jesús le había dicho a ellos antes, ¿verdad?, de esta promesa que iban a recibir poder. Él los había instruido en sus caminos. Él le había enseñado. Si alguien cogió un buen instituto, fueron los apóstoles y los discípulos, porque caminaron a los pies de Cristo y se instruyeron a los pies de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Él le había dado una instrucción a ellos y le había dicho y le había hablado de la gran comisión. ¿Cuál era esa gran comisión? Ir y predicar este evangelio a todo el mundo. Aleluya. Esa fue la gran comisión que cayó sobre los hombros de los apóstoles, de los discípulos, y es la gran comisión que cae hoy sobre los hombros de la iglesia: ir a todo el mundo y predicar las buenas nuevas de salvación, predicar que hay esperanza, que hay solución. Aleluya. Y qué lindo cuando una iglesia se une y puede salir a hacer la voluntad del Señor. Qué lindo cuando una iglesia está unida, familias, hermanos, aleluya, y los del mundo, los que todavía no conocen a Cristo, pueden ver esas cosas y pueden ser impactados por el poder de Dios. Aleluya. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque cuando yo me reconcilié con el Señor, después de vivir una vida de más de 20 años, ¿verdad?, perdido en los mundos de las drogas y perdido en los vicios, alabado sea el nombre del Señor, me reconcilio con el Señor, y mi esposa decía que era atea, que no creía en Dios. Tuve un año, ¿verdad?, orando mucho por ella, poniéndola en las manos del Señor, pero confiando que el Señor iba a hacer algo con ella. Aleluya. A mí me costó en ese año darle testimonio a ella de que Dios cambiaba, que Dios transformaba, porque ella ya conocía mi carácter, conocía quién era Ramón, pero ella lo que no conocía era el poder de Dios en la vida de una persona. Y cuando yo comienzo a darle testimonio a mi esposa de que Dios me había cambiado, de que Dios me había transformado, el Señor comienza a tratar con ella, y hoy es mi mano derecha, hoy es la que siempre está conmigo. Por eso, aleluya, tenemos que ser entendidos en la verdadera encomienda que Cristo Jesús nos da como iglesia. Aleluya.
Y dice allí, alabado sea el nombre del Señor, que los 12 discípulos ¿verdad? Los apóstoles y los discípulos que estaban allí, pues fueron impactados por el poder de Dios. Dice que el Señor le dio, ¿verdad?, lenguas repartidas como de fuego. Y allí comenzaron a hablar otros idiomas. Las personas que no pertenecían allí, que no hablaban las lenguas, les escuchaban hablando en sus propias lenguas y fueron, alabados el nombre del Señor, llenos del poder de Dios para poder hacer la encomienda que el Señor le había hecho. Cuando dice la palabra que en el primer sermón de Pedro se convirtieron 3,000 personas. En el primer sermón, alabado sea el nombre del Señor, tan solamente por hacer la voluntad del Señor. Gente que Dios sacó de lo más profundo, ¿verdad? Y gente que eran del burgo, que no tenían mucha letra, pero tenían el poder de Dios sobre sus vidas. Habían puesto sus vidas en las manos del Señor y Dios estaba haciendo grandes cosas con ellos, porque no eran ellos los que estaban haciendo las cosas, sino era el Espíritu Santo de Dios que se encargaba de redarguir las personas, de redarguir, aleluya, las vidas, y las vidas eran impactadas por el poder de Dios y llegaban a los pies de Cristo, aleluya. Dice que en el segundo mensaje se convirtieron 5,000. Esos mensajes eran mensajes poderosos. Y dice que 5,000 personas, y me imagino que fueron unas pocas más porque no se contaban las mujeres ni los niños. Dios le había hecho una promesa, que iban a recibir poder. Tenían una encomienda la cual tenían que cumplir. Cuando ponen en la marcha en fe, le creen a Dios y comienzan a hacer la voluntad de Dios, ellos ven la mano de Dios obrando alrededor de ellos, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros entendamos, que hemos sido llamados con un propósito. Aquí cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito. Aquí todo el mundo no serán predicadores, pero no de predicadores se compone la iglesia. Tienen que haber cantantes. La iglesia no se compone de predicadores y cantantes, sino que tienen que haber músicos. Eso compone la iglesia, músicos, gente de oración, gente de ayuno, gente que busque el rostro del Señor, gente que esté avivando la llama del fuego del Espíritu Santo dentro de la iglesia, para cuando las vidas lleguen a la iglesia puedan sentir esos ríos de agua viva fluyendo por todo su ser, que es el Santo de Israel. Tenemos, hermano, que volver a avivar la llama del fuego del Espíritu Santo. Tenemos que traer nuevamente, aleluya, nuestro holocausto aquí al altar y juntar las leñas, juntar el fuego, para que el Espíritu Santo se mueva dentro de la iglesia, se mueva en los alrededores, la vida puedan ser impactadas por el poder de Dios. Tenemos, hermanos, que seguirle echando leña al fuego. Hay que seguirle echando leña al fuego. Esto no se ha acabado. Esto no se ha acabado. No porque la iglesia se nos llene, se paró la obra de Dios. No, 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 no. Si la iglesia se llena, buscamos y hacemos un templo más grande o buscamos otro lugar. Pero tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. Mira, y los discípulos estaban contentos y estaban gozosos. Estaban viendo la gloria de Dios, estaban haciendo la voluntad de Dios, pero no fue lo que Dios lo había mandado a hacer. No fue lo que Dios le dijo. Ellos estaban en Jerusalén, estaban viendo cómo las vidas llegaban a los pies de Cristo, estaban viendo la mano de Dios obrando de una manera especial, pero no fue lo que Jesús le había mandado. Jesús le dijo: id a todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Y ellos estaban ahí en Jerusalén cómodos, viendo la gloria de Dios, pero no era lo que Jesús le había mandado. Hace pocos días estuve en un retiro, una iglesia cerca de la comunidad que me invita. Y voy allí ese día, ¿verdad? Pues a buscar presencia de Dios, a llenarme. Porque nosotros predicamos, pero también necesitamos sentarnos a escuchar palabra de Dios. Nosotros necesitamos ser ministrados también. Y ese día pues yo voy en busca de esa presencia, de esa fortaleza del Señor.
para poder seguir hacia adelante, porque hermanos, si ustedes tienen luchas y tienen pruebas y dificultades, el pastor las tiene al doble. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el pastor no está solamente a cargo de la iglesia, está a cargo de su familia, está a cargo, ¿verdad?, de casi todas las cosas que se mueven en su familia, en la iglesia. Aleluya. Y nosotros, pues, como hombres de Dios, tenemos que buscar esa fortaleza que viene del cielo, porque nosotros reconocemos que estamos de pie gracias a la misericordia de Dios, porque no ha sido por nuestras propias fuerzas, porque si hubiera sido por mi propia fuerza, yo estuviera 7 pies bajo tierra, pero gracias a la misericordia de Dios, que es la que nos sostiene, que es la que nos da, ¿verdad?, la fortaleza para poder seguir hacia adelante. Y en medio de este retiro se levanta una hermana y comienza: tenemos que volver al monte, tenemos que volver al altar, tenemos que orar, tenemos que ayunar. Y hermano, esto es académico en la iglesia. La iglesia de Dios no puede dejar de hacer estas cosas. Tenemos que orar y ayunar y buscar el rostro del Señor. Y el que puede ir al monte, pues gloria a Dios. El que no puede ir al monte, llega a la iglesia. Pero manténgase buscando a Cristo, manténgase buscando el rostro del Señor, porque eso es lo que nos mantiene de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mientras ella lo decía, a mí el Espíritu me redarguía y me decía dentro de mí: al monte no, a la iglesia no. Y yo le decía: pero Señor, ¿cómo que al monte no? Si ahí es donde buscamos tu presencia, en la iglesia es donde buscamos tu presencia. Y el Espíritu Santo me decía así, audiblemente al corazón, a los oídos: al monte no. Estoy cansado de que vayan al monte. Tienen que ir a la calle, que es donde está la necesidad. Tienen que salir a buscar a las vidas, porque hay vidas que se están perdiendo. Y la iglesia todavía sigue en 4 paredes. Aleluya. Están recibiendo bendición. Estamos como los apóstoles de ese día, viendo la gloria de Dios. Predicamos y se convierten, predicamos y llegan a los pies de Cristo, pero hay una encomienda que cayó sobre la iglesia, y es de ir y predicar este evangelio. Y lo triste de esto es que después que la hermanita habla, me dan la parte a mí, y yo no encontraba qué hacer ni qué decir, porque verdad, estamos para construir, no para herir, ni para maltratar. Ese no es el mensaje. Y yo tratando de, ¿verdad?, de no irme por la línea de ella. Pero mientras ella hablaba que había que llegar otra vez al monte, que había que llegar otra vez a la iglesia, el Señor me traía a la memoria esta porción. Que el Señor tuvo, aleluya, que levantar una gran persecución, para que entonces el pueblo del Señor entendiera que no era allí en Jerusalén, que habían otros sitios que impactar, que habían otros sitios a los cuales la iglesia de ese tiempo tenía que llegar. Y mientras el Señor me hablaba, yo le decía: Señor, perdóname. Perdóname, porque muchas veces no hacemos lo que tú nos mandas. Señor, perdóname, porque llevo más de 2 años orando que voy y que para la calle y que voy para la calle y no salgo. Señor, perdóname. Aleluya. Sí, hermano, porque tenemos que reconocer también en lo que fallamos. Nosotros no somos perfectos. Aquí el único perfecto está en el cielo y se llama Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí de eso se compone la iglesia, de gente imperfecta. Estamos, ¿verdad? La casa de Dios es como la casa del alfarero. A veces pensamos que el Señor haya acabado con nosotros, y cuando ya nosotros pensamos que estamos completos, el Señor nos hace y nos tira al piso y nos rompe, aleluya, y nos vuelve a hacer, para que nosotros entendamos y reconozcamos que aquí la gloria es de Dios. ¿Qué pasó allí en aquel lugar? Dice la palabra que cuando se levanta esta persecución, dice que los discípulos fueron esparcidos. Algunos, ¿verdad?, partieron a Judea, otros a Samaria. Pero dice que ellos no se quedaron callados huyendo. La Biblia menciona a Felipe, ¿verdad?,
También menciona a Esteban, que Esteban, ¿verdad? A Esteban no le dieron mucho break porque Esteban, ¿verdad? Rapidito lo mataron. Alabado sea el nombre del Señor. Pero habla de Felipe, que dice que donde quiera que iba, alabado sea el nombre del Señor, habían milagros, habían prodigios. Por eso yo quiero, ¿verdad?, decirle que a veces pensamos que tenemos que estar súper preparados para salir a predicarle a las vidas o para predicar. Y es académico, hermano, tenemos que prepararnos porque tampoco podemos salir a la calle ahí a lo loco. Tenemos que prepararnos en la palabra, tenemos que pedirle dirección al Señor. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Antier en la iglesia yo me preparo para un mensaje, como siempre lo hacemos. Y yo llevaba un clase, esquema, a bosquejo, ¿verdad? Perdónenme las palabritas de domingo que a veces, ¿verdad?, se le salen a uno. Aleluya. Y yo preparo un bosquejo bien fuerte para la iglesia, pero no fuerte, ¿verdad? Fuerte en el sentido que a mí el Señor me estaba ministrando por lo que me estaba dando. Y llego yo ese día a la iglesia y cuando comienzo a predicar, como que el mensaje se me fue de la mente. Entonces yo trataba de irme por la línea de lo que traía, que iba a predicar, y el Señor me llevaba por otra. Y yo trataba de volver a lo que Dios me había dado en mi casa, que había estudiado, y la mente para otro lugar, las palabras para otro lugar, hasta el momento que yo mismo dentro de mí dije, verdaderamente que este ha sido uno de los peores mensajes que yo he traído a la iglesia. Aunque estaba viendo que los hermanos pues estaban contentos y estaban gozosos, pero no era lo que yo quería traer. Y yo los veía a ellos contentos, ¿verdad? Pero yo decía, tal vez lo hacen por salir del paso para que yo no me sienta mal. Porque verdaderamente yo no, como que no estuve a gusto con lo que traje. Pues ese día pues me da con llamar al altar, ¿ves que quiero la oración pase? De momento se comienzan a levantar los hermanos y se comienzan a levantar los hermanos y comienzan a levantarse los hermanos y sigue pasando gente que a veces en la iglesia hay gente que por más que tú los llames, no, nunca pasan. Pues ese día pasaron los que no pasaban, alabado sea el nombre del Señor. Y yo, ¿verdad?, asombrado, y yo, bueno, pues Señor, tú conoces y sabes todas las cosas, pues comienzo a orar por ellos. Y cuando termino de predicar, que salgo afuera a saludar a los hermanos, vino una pareja de aquí, de Fajardo, y me decía, pastor, qué clase de mensaje. Ay, Dios mío, es que yo siempre que vengo para acá arriba, yo me gozo con usted, por eso es que a mí me gusta, ¿verdad?, venir acá. Y yo dentro de mí decía, bueno, la gloria es de Dios. Pero yo no estaba complacido, o sea, yo no. Y otro hermanito de la iglesia, cacho, pastor, hoy sí Dios te usó. El Señor me habló por medio de la predicación. Y yo, ¿verdad? Pues gloria a Dios. Pero yo dentro de mí todavía no estaba complacido. Después al rato me llama un hermano de la iglesia y me dice, pastor, qué bueno estuvo ese mensaje. Dios me habló, pero Dios me habló de una forma, pastor, que usted no sabe cómo Dios me habló. Y yo, pues la gloria es de Dios. ¿Qué me dio a entender eso? Que no es por las fuerzas tuyas, ni es por las fuerzas mías, que aquí lo que hay que hacer es lo que Dios te ponga en el corazón. Eso es lo que tenemos que hacer y aprender a entrar en obediencia. Cuando nosotros aprendemos a entrar en la obediencia de Dios, vemos la gloria de Dios. Estos discípulos, estos apóstoles, no eran gente de letra, no eran gente que tenía mucho conocimiento, pero habían recibido poder, habían sido puestos en las manos del Señor, estaban haciendo la voluntad de Dios y veían la gloria de Dios. Hoy el Espíritu Santo está dentro de la iglesia, está dentro de ti, tienes poder, ha sido dado poder del cielo para hacer la voluntad del Señor, así que no te cohiba a las cuatro paredes. Hay vidas que hay que rescatar allá afuera, hay un mundo de personas que se están perdiendo. Mira, hermano, hay gente allá afuera que lo que necesita es un abrazo, que lo que necesita es una palmadita. Cuando yo comienzo a dar los cultos en la calle,
Fui como asustado y nervioso. No encontraba. Una familia joven nos pide un culto. Allá fuimos, dimos el culto. La mamá y el papá de esos muchachos nos llama para la próxima semana que fuéramos allá. Fuimos, unos pastores apartados, retenidos en la casa durante tantos años. Allí fuimos a predicarle la palabra y mi esposa le hizo una bolsita así con un paquetito de Pampers y unos enchúar. Se los dejamos allí y esa hermana comenzó a testificar en el trabajo que había ido a una iglesia allí, que no los conocía, que no sabían quiénes eran, pero que habían hecho mucho más que las mismas familias de ellos. Y no fue, alabado sea el nombre del Señor, la poquito que se le pudo llevar, fue que llegamos en la voluntad del Señor. Y cuando nosotros nos movemos bajo la voluntad del Señor, vemos la gloria de Dios, aleluya. De allá otra familia nos llama, llevamos 2 meses predicando casi la mayoría de todos los miércoles. No tenemos que buscar las casas. Las mismas familias nos llaman. Tráeme un culto, pastor, tráeme un culto. Ven aquí, tráeme un culto. Hemos llegado a casa que prácticamente nos las han entregado en las manos. Porque he llegado a casa que de familias que les gusta viajar mucho y tienen casas allá afuera, y acá. Y me ha dicho, pastor, este balcón es suyo. Cuando usted quiera venir a dar un culto aquí, va y se parquea la parte de atrás. Ese receptáculo siempre tiene luz y las veces que usted quiera venir aquí, esté yo o no esté, venga, alabado sea el nombre del Señor, pero no se detenga de hacer la voluntad del Señor. Iglesia, tenemos que entender que hay una gran comisión sobre la iglesia. El Señor tuvo que permitir esta gran persecución para que los discípulos despertaran y reconocieran que no era la voluntad del Señor que se quedaran en la iglesia, allí o en el templo donde se encontraban. Lamentablemente hoy en día, alabado sea el nombre del Señor, nos hemos dedicado a poner los templos bonitos, a arreglar la iglesia, y nos hemos olvidado muchas veces de las vidas que hay afuera. Pero es tiempo de retomar, alabado sea el nombre del Señor, estas cosas. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque Dios permite esta persecución para que la iglesia tenga que salir. ¿Cuál es la persecución que Dios está levantando o ha levantado en estos días? No está enviando virus por ahí a todo tren. El coronavirus, ¿qué hizo con la iglesia? El coronavirus cejó las iglesias. Ustedes no se han puesto a meditar que tal vez esto fue o es la persecución que Dios está levantando en estos días para que las vidas y para que la iglesia salga a predicar afuera. Que nos olvidemos del miedo. No es que vamos a salir por ahí, como dicen los muchachos, tampoco al garete. No, nos cuidamos. Pero Dios ha permitido esto para que la iglesia salga a pregonar y hablar de las grandezas de Cristo Jesús, y que para Cristo Jesús no hay nada imposible. Mira, hermano, porque si nos dejamos llevar por esto del coronavirus, ya por ahí hay otra plaga. ¿Cómo le dicen? La úlcera del mono. Algo así, ¿verdad? La viruela del mono. La viruela del mono, ¿verdad? Pues yo hablo y ustedes arreglan las cosas. Para eso está la iglesia, para que esté pendiente de que está predicando, ¿no? Aleluya. Entonces van a seguir saliendo plagas y plagas, porque el plan del enemigo es que la iglesia cierre la boca, que la trompeta de Dios cierre la boca, pero la trompeta de Dios siempre va a sonar. La trompeta de Dios siempre tiene que estar sonando. Tenemos que comenzar a tocar trompeta en las calles, a decirle que Cristo viene, que todos estos peligros que estamos viendo a nuestro alrededor, lo que nos anuncian es que la venida del Señor está a la puerta, que pronto el Rey de Reyes y Señor de Señores viene por su iglesia. Y qué lindo, qué lindo. Me encanta esto porque
A mí me gusta estudiar la Biblia así, porque así es que yo me la entiendo, ¿verdad? Y me la aprendo. Entonces el Señor tiene que mandar estos dos ángeles que se le paren al lado de los discípulos y le digan, van a seguir mirando al cielo. ¿Ah? Van a seguir mirando para allá arriba. ¿Ah? Eso fue lo que le dijo el Señor, que esperaran mirando al cielo. ¿Ah? Eso fue lo que dijo el Señor, esperen ahí en lo que yo vengo. No, el Señor no nos dijo que esperemos, ni mirando al cielo, ni esperándola a Él. Que sigamos trabajando mientras el día dura, porque va a llegar la noche en que nadie va a poder hacer nada. Iglesia, es tiempo de conquistar las vidas para Cristo. Tenemos poder, tenemos autoridad, y el poder y la autoridad que nosotros tenemos es del cielo. No tenemos por qué temer. Cuando nosotros tenemos miedo y temor, nos paralizamos. No hablamos, no nos atrevemos a hacer la voluntad del Señor. Por eso Dios aquel día en el retiro me redarguía y me decía, vas a seguir orando. Vas a seguir orando. ¿Cuánto llevas orando? ¿Cuánto llevas? Mira, ejecuta, haz lo que yo te mando. Si tú no eres el que lo vas a hacer, el que lo voy a hacer soy yo. Tú atrévete a hablar, tú abre la boca, tú sal, aleluya. Hermano, ustedes no saben la familia con necesidad que hay en la calle. Dios nos trae aquí, ¿verdad? Nos santifica, nos restaura, nos levanta con un propósito de que le seamos testimonio a la comunidad. ¿Ah? Y las familias ven. En la iglesia no hay familias perfectas tampoco, pero hay familias que han puesto su confianza en el Señor, y aunque los vientos, ¿verdad?, han llegado y las tempestades y las tormentas han llegado a nuestra vida, nuestra barca ha permanecido de pie, porque esto no es por nuestras propias fuerzas, sino estas fuerzas provienen del cielo, aleluya, y Él es el que nos mantiene. Pero no se olvide, iglesia, que hay unas vidas que hay que conquistar. Dios está permitiendo todo esto para que la iglesia sea trompeta de Dios en este tiempo, que la iglesia predique a tiempo y afuera de tiempo. Que la iglesia entienda, alabado sea el nombre del Señor, que la gran comisión es ir y predicar este evangelio, aleluya. Y hermano, y que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y que nosotros entendamos que nosotros no vamos a dar nada nuestro. ¿Qué tengo yo para dar? Nada. Pero el que anda conmigo, alabado sea el nombre del Señor, aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que yo hablara de las grandezas y del poder de Dios, ese sí tiene mucho que hablar, ese sí tiene mucho que decir, ese tiene mucho que hacer, aleluya, porque todavía no es el fin, todavía no es el fin, y tenemos que seguir trabajando. Por eso, iglesia, no sigamos mirando al cielo, sino que vamos a hacer la voluntad del Señor. Aleluya. Salgamos a las calles, hagamos, ¿verdad?, el plan y el propósito de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y vuelvo y repito, ¿verdad?, no quiero que me malinterpreten. No podemos dejar tampoco de buscar el rostro de Dios y su justicia. Tenemos que ir agarrados de la mano del Señor. Porque aquí el que capacita es el que viene del cielo. Usted prepárese lo mejor que pueda, alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí el que capacita al hombre es Cristo Jesús. Y me encanta esta porción, ¿verdad?, para ir ya terminando. Cuando Felipe comienza, ¿verdad?, a predicar, a hacer milagros, a hacer prodigios, ¿verdad?, Dios lo respaldaba. En una ocasión, ¿verdad?, pues había un etíope que venía de adorar a Dios, y la palabra dice que venía de adorar a Dios, que estaba haciendo la voluntad del Señor, y iba leyendo, ¿verdad?, el libro del profeta Isaías, y Dios, ¿verdad?, y el Espíritu le dice a Felipe, párate al lado de ese carro, párate, y lo ve, ¿verdad?, Felipe leyendo, y le dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? ¿Tú entiendes? Le digo. Y ese venía de la iglesia. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Ese venía, ¿verdad?, de adorar al Señor. Ese estaba acabando de salir de la iglesia.
y le dijo, ¿tú entiendes? ¿Y cuáles fueron las palabras de aquel etíope? ¿Cómo entenderé? ¿Cómo entenderé si no hay quien me enseñe? ¿Qué nos deja dicho eso, iglesia? Que así hay muchas vidas todavía en la calle. Porque tú hablas por ahí con cualquiera y todo el mundo es cristiano. Allá afuera, no, es más, allá afuera hay más cristianos que dentro de la iglesia, porque allá afuera tú le preguntas a todo el mundo y todo el mundo es cristiano. Y saben más palabras y más Biblia que nosotros y leen. Yo una vez le daba pon a un muchacho adicto y entonces yo trataba de hablarle del Señor, porque es que es tan duro, ¿sabes? Tenemos que prepararnos para ir para allá afuera, porque eso es que, ¿verdad? Entonces yo le hablaba del Señor y él ¿verdad? Me salía con 2 o 3 piedras en la mano. Y en una ocasión me dice, ¿tú has leído la Biblia completa? Y yo le dije, mira, yo llevaba como 10 o 11 años y yo no he leído la Biblia completa. Yo le decía, pues yo la he leído como 3 veces. ¡Acho! Tú mira que eres cristiano y pastor y todo y no has leído la Biblia completa. Y yo que soy un pecador. Y yo para no pelear con él, ¿verdad? Yo lo miraba y yo le decía, si tú hubieras leído la Biblia por lo menos 3 veces, algo hubiera pasado en tu vida, algún cambio hubiera llegado a tu vida, porque el que profundiza en la palabra del Señor, hay un cambio en su vida, porque la palabra viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dios ha puesto herramientas poderosas en tus manos, iglesia, no te olvides de eso. No es por tu propia fuerza, sino con la fuerza del Señor. No te preocupes dónde vas a llegar tu hora, alabado sea el nombre del Señor, y sal, que el Señor va a abrir puertas, alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque lo que pasa es que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Tal vez nosotros decimos, es que no hay salvación para él, es que ese es malo, ese no va a cambiar. Pues cuántas veces pasan esos pensamientos por nuestra mente. Pero los pensamientos de Dios no son así. Los pensamientos de Dios son que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que mientras hay vida hay esperanza. Y que para el día de mañana, alabado sea el nombre del Señor, no tengan excusa. La iglesia tiene que predicarle. Entonces nosotros salimos, predicamos, y la iglesia se sigue llenando y se sigue llenando y se sigue llenando. Porque desde que yo comencé a salir a la calle con la iglesia, comenzaron a llegar las vidas. Y llegaba el papá, llega el papá con un hermano, llega la hija con el esposo se trae el hermano, y así la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, ha seguido creciendo en número. Porque esto no es lo que yo pueda hacer, sino lo que el Espíritu va a hacer por medio nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Y no tener temor. No tener temor. Nos ponemos en las manos del Señor y salimos. Y ahora tenemos tantas herramientas, hermanos, tantas. Porque yo transmito los cultos y los pongo ahí a grabar. Y cuando terminamos la predicación ya lo han visto 350 y pico de personas. A la hora lo volvemos y lo chequeamos y lo han visto 500 y pico. Al otro día volvemos y miramos los videos y lo han visto 600 personas. ¿Sabes lo que es eso, hermano? Que a veces salimos en un lugar y hay 600 personas o las que lo vean por allá. Ayer mismo se reconcilió una muchacha por medio de la transmisión en el culto. Y nosotros pues le enviamos un mensaje de verdad de estímulo. Sigue hacia adelante, Cristo Jesús te ama, búscate una iglesia, alabado sea el nombre del Señor, que prediques a Cristo en espíritu y en verdad, y gózate, alabado sea el nombre del Señor, porque pronto nuestra redención se acerca, aleluya. Así que iglesia, miramos al cielo, ¿verdad? Porque de allá es que viene nuestro sustento y nuestro pronto auxilio, pero es tiempo ya de hacer lo que Cristo Jesús mandó que hiciéramos. Aleluya. Padre celestial y Padre de toda gloria y de toda honra, te damos las gracias, Señor, en esta noche por tus grandes misericordias, por tus infinitos amores. Gracias, Señor, porque prediqué lo que me diste, Señor, ni le quité ni le añadí. Tuya es toda la gloria y tuya es toda la honra. Sabemos y reconocemos, Señor, que hay una encomienda grande, Jehová, que hacer de tu parte.
Pero antes, Señor, de nosotros salir, tú, Señor, nos sacaste de lo más vil y lo más despreciado, para que nosotros entendamos y reconozcamos que aquí la gloria no es nuestra, sino que es tuya, Señor. Que nosotros lo que tenemos es que entrar en tu obediencia, Señor, y comenzar a hacer lo que tú, Señor, mandaste a tus discípulos, mandas a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor, porque hay vida, Jehová, que rescatar, Señor. Pon ese deseo en nuestros corazones de hacer tu voluntad, aleluya, y que siempre, 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 siempre pidamos esa dirección que viene del cielo, porque esa es la que nos dirige a toda justicia y toda verdad. Bendice la iglesia de una manera especial, y esto todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si en esta noche hubiera alguien que quisiera la oración, el altar está abierto. Alabado sea el nombre del Señor. Si hay alguien que quiere la oración por